La ruta de la campiña montalbeña nos traslada a un pasado en el que las fuentes eran los puntos de encuentro y vida, en un paisaje en el que la agricultura de la campiña ofrece una riqueza cromática sin igual. Hoy las amplias superficies dedicadas a cultivar los ajos y melones, que han hecho famosa la producción agraria de Montalbán, conviven con la amplitud de los campos de olivos y de cereal, que dan cobijo a una rica y diversa avifauna. Para el municipio de Montalbán es importante formar parte de esta red de paisajes con historia de la provincia de Córdoba, de esta provincia con tanta historia, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, porque en el corazón de la campiña sur cordobesa se muestra una ruta autóctona, auténtica, que lejos de la alta montaña y de las zonas costeras se saborea, se disfruta y se respira lo auténtico de la campiña, de sus productos y de lo que se cultiva y de la forma de vida de este territorio. Nuestra ruta circular comienza en el paraje conocido como Huerta de Dios, cerca del Polideportivo de Montalbán, en el extremo norte del casco urbano de esta ciudad cordobesa, donde un cartel de paisajes con historia nos ofrece información sobre el recorrido de algo más de 6 kilómetros que vamos a comenzar. Muy cerca de nuestra salida se encuentra el Pilar de la Huerta de Dios, un ejemplo de las magníficas fuentes tradicionales que se conservan hoy día en Montalbán y que nos permite trasladarnos a un pasado lejano lleno de vida en torno a estas aguas. Aunque no hay muchas referencias históricas, probablemente este pilar sea una de las 4 fuentes que había en los contornos de la villa a mediados ya del siglo XIX. Bueno, yo soy Carmen Jiménez López, soy de aquí, de Montalbán, y soy conservadora en el Real Jardín Botánico de Córdoba. En Montalbán, el término municipal de Montalbán se encuadra en lo que ahora se llama campiña baja. La campiña alta es la que está más al sur, la que está pegando con las estribaciones de la subbética, y desde ese sur hasta que llegamos al Guadalquivir va bajando en cotas y va bajando también en lo abrupto del paisaje. En definitiva, la campiña baja es un poco más suave en su paisaje. Es un paisaje clásico de campiña andaluza, con lomas muy suaves, con valles, con fondos de valle también muy abiertos, muy planos. Lo más interesante de ese paisaje es también la existencia de cerros testigos, es donde habitualmente se encuentran los pueblos, porque casi todos los pueblos de la zona pues, han sido también fortalezas, son pueblos amurallados con torres, castillos. Los suelos de esta campiña son muy fértiles, son tierras de pan llevar, destinadas al cultivo de cereales, una poética y sonora expresión muy propia de la poesía y la literatura castellana, y también son un hábitat humanizado esencial para la biodiversidad, como sabe muy bien Juan José Negro, investigador de la Estación Biológica de Doñana y experto en biología y conservación de rapaces. Los paisajes de campiña son sobre todo ricos en avifauna, hay otras especies también, no desdeñemos mariposas o otros insectos, pero desde luego la avifauna es muy característica. Hay aves como los aláudidos que solo los podemos encontrar aquí, muchos de ellos se encuentran ya en peligro, por lo tanto estos hábitats son fundamentales para que estas especies continúen con nosotros. Son paisajes humanizados, estas especies están muy ligadas al hombre. También algunas especies de rapaces, por ejemplo el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo, el cernícalo vulgar, algunas especies como los mochuelos, las lechuzas, tienen en este hábitat su lugar preponderante en la península ibérica. Entre las especies más vulnerables de las campiñas yo incluiría los predadores apicales, y por tanto me estoy refiriendo a aves de presa, también algunos mamíferos interesantes como el meloncillo, hay zorros también, incluso sabemos que ya los linces, que han dejado lugares más seguros como el Parque Nacional de Doñana, se adentran en algunas campiñas porque todavía hay conejo en ellas. Es curioso que el conejo, que tanto echamos de menos en Doñana, pues a veces es plaga en zonas de cultivo y el lince va tras ellos, ¿no? A mí me ha sorprendido cuando he vuelto a recorrer estos paisajes,
que hay un cambio de uso muy claro en la primera parte de la ruta. Se ha generado un paisaje suburbano de ruedo de población con parcelas muy pequeñas, porque hay que decir que el término municipal de Montalbán, que es muy pequeño, creo que es el más pequeño de la provincia, también está muy fragmentado, muy parcelado. La parcela media es muy pequeña. Y precisamente en esa primera parte de la ruta, conforme nos vamos adentrando en un paisaje para mí muy novedoso, que es un paisaje de huertos, donde la diversidad está avanzando muchísimo y donde hay muchísimos frutales, donde muchísima planta de cultivo muy intensivo. Las aves esteparias que viven en medios de campiña tienen en estos momentos varias amenazas. Se ciernen sobre ellas varios problemas que están surgiendo en la modernidad, porque antes se cultivaba de otra manera. Estoy refiriéndome, por tanto, al modo de cultivo. Muchas veces el uso de pesticidas, pues desde luego no viene bien para estas especies. El uso de glifosato o algunos otros herbicidas pueden ser interesantes para el cultivo, para el cultivador, pero desde luego matan la base, el sustento de muchas de estas especies que se alimentan de insectos que a su vez necesitan cierta vegetación de cunetas o vegetación en cualquier caso verde para sostenerse. También hay otros problemas muy recientes. Estamos ahora ante una amenaza extraña y son, siento decirlo, las energías renovables. Son energías, desde luego, desde el punto de vista ecológico, necesarias. Los que trabajamos en conservación de la biodiversidad no nos oponemos en absoluto a ellas, de hecho las demandamos, pero también hay que reconocer que ocupan sitio y muchas veces ocupan lugares que son, desde luego, fundamentales para las aves esteparias, lugares de nidificación, lugares, por ejemplo, de apareamiento de especies tan interesantes como la butarda o el sisón, y habría que buscar emplazamientos idóneos, no cualquier cosa vale. Quizás cuando la ruta cambia y nos metemos en el camino de los molinos y ya nos vamos hacia el este y vemos la parte sur de esa ruta, es cuando nos vamos a encontrar con un paisaje mucho más abierto, con parcelas mucho más amplias, con los cultivos típicos de campiña. Y bueno, y los cultivos típicos de Montalbán. Montalbán es muy conocido por los cultivos de melón y por los cultivos de ajo. Vamos a ir directamente al grano. Y bueno, quizás nosotros decimos que Montalbán no es una tierra de ajo y de melones, sino una tierra de ajeros y de meloneros. Pues muy simple, porque por nuestro término municipal es muy pequeño, entonces la mayoría de los cultivos, la mayoría de los agricultores salen de ese término municipal para cultivar lo que nosotros sabemos cultivar, que son ajo y melones fundamentalmente, ¿no? El ajo además tiene la particularidad de que es un cultivo que necesita unas rotaciones muy amplias porque es muy delicado en cuanto a enfermedades. Y cuando le afectan hay que hacer una rotación muy larga, de hasta 7 años. Eso hace que la búsqueda de parcelas para ajo sea, bueno, absoluta, ¿no? Vamos buscando para ver dónde podemos sembrarlo. Tanto en el ajo como el melón ha habido un cambio de cultivo muy drástico en los últimos 30, 40 años. Y es que antes se sembraban de secano, yo lo recuerdo de pequeña, en Montalbán, que la gente se iba a echar el meloná, se echaba un meloná y se iban, y el meloná estaba en tierra de secano. Sin embargo, ahora esos dos cultivos son siempre de regadío. Nuestra ruta finaliza en el Parque del Pozuelo, un buen lugar en el que reponernos antes de prolongar nuestra visita hasta el mismo pueblo de Montalbán para descubrir el que probablemente sea el mejor mirador público de la campiña cordobesa, ubicado en un casco urbano. Desde este mirador de la campiña despedimos esta ruta deleitándonos con la vista de un cuadro natural pintado con la paleta de una gran riqueza y variedad de cultivos.